Bueno, hoy tenemos que dar antimicrobianos, otra vez, parte 3. Nos quedan varios antimicrobianos para dar, así que vamos de a poco. Estas son, además de mí, Alejandra y Guadalupe, las docentes que colaboraron con este seminario. Bien, este es el temario. Un poco para que nos podamos organizar. Lo primero que vamos a ver es este grupo, el más largo, que son los antimicrobianos que interfieren en la síntesis de proteínas. Esta lista: aminoglucósidos, macrólidos, clindamicina, cloranfenicol y las tetraciclinas, ¿sí? El cloranfenicol lo pongo porque lo van a ver en todos los libros, pero no vamos a hablar de cloranfenicol porque es un antimicrobiano que actualmente no se usa, ¿sí? Seguido a esto, vamos con los que inhiben la síntesis de ADN. El metronidazol y las quinolonas o fluoroquinolonas, ¿sí? Vamos con los que interfieren la síntesis de folato. Vamos a ver solamente a antimicrobianos, que en realidad son dos, la trimetoprima y el sulfametoxazol, solamente estos dos. Acá la nitrofurantoína y la fosfomicina no están clasificados según su mecanismo de acción, sino que los puse juntos porque son el tratamiento de la infección urinaria es la única indicación. Después vamos a ver que tienen alguna más, pero sobre todo se tratan en infecciones urinarias. Y el último, si llegamos, la poligmicina B, que actúa a nivel de la pared bacteriana, ¿sí? Por un mecanismo diferente a los betalactámicos. Por eso está ahí solita. Y nos vamos a organizar de esta manera. Con cada grupo de antimicrobianos vamos a ver cuál es el mecanismo de reacción, cuál es el mecanismo de resistencia, características farmacocinéticas, el espectro de acción, cuáles son las indicaciones clínicas, para qué los utilizamos, los efectos adversos y si tiene interacciones con otros fármacos y las precauciones, ¿sí? Bien. No quiero repasar de nuevo todo el grupo de gérmenes que tenemos para tratar, porque es muy largo. Lo único que quiero que tengan en cuenta, que cuando vean un color violeta, vamos a estar hablando de gérmenes, cocos o bacilos positivos. Si además tiene un poquito de amarillo, es porque es anaerobio, ¿sí? ¿Qué les pasa? Oh, tenés razón. Yo, en realidad, estos 3 años me pasé... Esto, en realidad es rosa. A ver. En realidad es rosa, ¿sí? Cuando es rosa, ¿de qué gérmenes hablamos? Negativos. Gram negativos, bacilos o cocos. Y si además tiene un poquito de amarillo, es porque es anaerobio, ¿sí? Acá ya puse cualquier color, las espiroquetas. Es un agua marina, un verde, que yo lo veo de otra manera en mi computadora. Pero bueno, estas serían las espiroquetas. Que el treponema es el que más nos importa acá. Un verde diferente para las bacterias atípicas, ¿sí? Y las intracelulares. Y el rojo, los bacilos ácido alcohol resistentes. Tenemos las micobacterias y la nocardia, ¿sí? Bueno, nada más para que por ahí les resulte más fácil cuando veamos espectro, ver si se puede relacionar de alguna manera. Después cada uno tendrá su forma de estudio y de acordarse. Bien, vamos con los aminoglucósidos. ¿Fue un estornudo? Yo pensé que era un hurra. Escuchen, síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan más o menos cómo es la síntesis de proteínas? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo son las síntesis de proteínas en las bacterias, no? Bien, ¿qué necesitamos para ribosomas? ¿Y en las bacterias qué ribosomas? El 70 en total. 50 y 30. ¿Sí? 50S, 30S. Necesitamos un molde, el ARN mensajero.
¿sí? Que está dividido por codones, ¿sí? Son tripletes con bases, ¿sí? Bases purínicas y pirimidínicas. En la porción 50S, en la mayoría de los libros van a ver que tienen solamente dos lugares. Hay tres, pero este mucho no importa. El lugar A, que es aceptor, y el lugar P, que es peptídico, ¿sí? Esto que está acá, que algunos lo van a ver con forma de trébol, es el ARN de transferencia cargado con un aminoácido. Y acá hay bases, purinas y pirimidínicas, que son complementarias al ARN mensajero, ¿sí? Y ese triplete codifica para un aminoácido. Entonces, entre el ARN de transferencia con el aminoácido cargado, acá, al aceptor, ¿sí? El lugar P, tiene la cadena de polipeptídica en crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando viene este acá, lo que hace, se une. O sea, la cadena que estaba acá, se une acá, ¿sí? Y eso se llama transpeptidación, ¿sí? Bien. Cuando este está vacío, pasa al lugar E y chao, se elimina, se va. Y este que estaba acá, en la A, pasa en el lugar P. Y eso es translocación, ¿sí? Muy básico, pero es lo que tienen que saber, ¿sí? Nada más, para no marearse. Bien. Ahora sí vamos con los aminoglucósidos. Bien. Bueno, estos antibióticos son naturales, algunos son sintéticos, pero la mayoría naturales, y surgen de productos de actinomicetos del suelo o de bacterias, como el Streptomyces. Son antibióticos, todo el grupo bactericida, ¿sí? Bien, y que tiene una característica, que lo pongo acá en esta primera diapositiva para que se la acuerden, que tiene un efecto postantibiótico concentración dependiente, ¿sí? Bien, si tenemos que hablar del espectro así como muy grosso, va a cubrir las bacterias gram negativas aerobias. Aerobias, anaerobios, no. Gram negativas aerobias, las enterobacterias, que son gram negativas aerobias, y algunas gram positivas, solamente algunas, ¿sí? Y tiene dos efectos adversos importantes que no se tienen que olvidar: nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿sí? Después lo vamos a hablar más desarrollado. Pero digamos que esto es muy importante, esta primera foto, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces gentamicina, tobramicina, streptomicina, que es la primera que se descubrió, la amicacina, que deriva de otro aminoglucósido, que es la canamicina, neomicina y paromicina. ¿Les suena alguno de estos antibióticos? ¿Cuál? ¿Y por qué les suena? ¿Por eso? Bien. ¿Y la tobramicina? ¿Por qué? Bueno, se usa tópico para las conjuntivitis, ¿sí? Es un componente importante. Bien, yo solo para que vayan relacionando, para que me puedan decir por lo menos 3 nombres de aminoglucósidos, ¿sí? Bien. La tobramicina, ¿sí? Bien, el mecanismo de acción, fundamentalmente lo que se tienen que acordar es que se une a la subunidad 30S. El otro antibiótico que actúa en el 30S es la tetraciclina. Solamente son esos dos. Todos los demás se unen al 50S, ¿sí? Bien, entonces, se puede unir acá al 30, en este lugar, entonces bloquea el inicio de la síntesis de la cadena de polipeptídica. Y una vez que bloquea ese inicio, ya la proteína es anómala, ¿sí? Puede estar acá o puede bloquear la traducción y entonces ponen aminoácidos que no son los que corresponden realmente. Todo eso lleva a esto, a proteínas anómalas. Entonces, se van a insertar a la membrana y alteran la permeabilidad. Y con eso explota la bacteria, ¿sí? Bien, entonces, son compuestos grandes, catiónicos, y para entrar lo primero que hacen es unirse, como son catiónicos, a polisacáridos que están cargados de manera negativa, ¿sí? Y después difunden a través de porinas. Bien, entonces, una vez que se une a los polisomas, que son los ribosomas, producen lectura incorrecta, la terminación prematura de la traducción, y esto que ya les había dicho, que interfieren con el inicio de la síntesis, ¿sí? ¿Quedó?
Bueno, ¿se acuerdan? 30S. Bien. Mecanismos de resistencia. Van a haber siempre muchas formas de resistencia, pero para los aminoglucósidos la más importante es la primera, la inactivación por enzimas microbianas. Por ejemplo, acetilasa o adenilasa. Esto está sacado del Goodman. Lo que hace es acetilan o adenilan este grupo amino. ¿Sí? Y con eso se inactiva. Se inactiva el antibiótico. Después puede haber bombas de flujo. Eso significa que hay una bomba que entra el aminoglucósido y lo saca para afuera. Entra y lo saca para afuera. ¿Sí? O que no pueda entrar, que disminuya la permeabilidad. ¿Qué más? O que haya un cambio en el ribosoma, un cambio, por ejemplo, por alguna mutación de alguna proteína de ese ribosoma, y entonces la afinidad del antimicrobiano por el ribosoma disminuye. ¿Sí? Bien. Y las bacterias anaerobias tienen una resistencia intrínseca. O sea, por eso no los usamos o no tienen indicación para estos gérmenes. ¿Sí? Son resistentes naturalmente. De todos los aminoglucósidos, el que menos resistencia tiene es la micacina. Ya van a ver que lo reservamos para enfermedades por ahí que son un poco más severas, ¿sí? Con gérmenes más resistentes. Me tomo mate. Buenísimo. Acá. Bien. Entonces, les había dicho que son cationes polares, son básicos, son moléculas muy grandes. Así que la absorción por vía oral va a ser insuficiente, va a ser inadecuada. Entonces, por eso los vamos a dar por vía endovenosa, intramuscular y puede ser tópica también. ¿Sí? Esas son las formas más frecuentes de administrarse. Las concentraciones, como son moléculas grandes, en realidad va a estar bastante baja en lo que es secreción y tejidos. Solamente se va a concentrar a nivel de la corteza renal y a nivel del oído interno. ¿Sí? Por eso también ya podemos pensar para qué van a ser buenas, ¿no? En qué se pueden indicar y por qué la ototoxicidad y la nefrotoxicidad son los efectos adversos más frecuentes. ¿Sí? Porque logran concentraciones altas en esos órganos. Y una pregunta. Sí. Que generen concentraciones altas en esos órganos, además de generar ototoxicidad y nefrotoxicidad, ¿pueden generar algún efecto terapéutico positivo? Sí. O sea, generalmente donde se concentra es donde van a ir a actuar, pero que también pueden tener un efecto adverso. ¿Sí? Bien, entonces el volumen de distribución va a ser bajo, ¿sí? Porque no es que difunde para todos lados, sino que se queda sobre todo en el plasma. ¿Sí? Y la unión a proteína va a ser alta. Bien, entonces, otra cosa importante, no pasa en el sistema nervioso central, ¿sí? No penetran en el sistema nervioso, pero sí pasan a la barrera placentaria y se puede acumular en el plasma fetal. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Están contraindicados por eso en el embarazo? No están totalmente contraindicados, se pueden usar. Ahora al final les dejo un cuadrito, ¿sí? Con la categoría que les otorga la FDA. Bien, entonces, se eliminan por riñón, sobre todo por filtración glomerular, y tiene una vida media de 2 a 3 horas en pacientes que tienen la función renal conservada. Por eso es importante ajustar la dosis del aminoglucósido si hay insuficiencia renal, o lo otro que se puede realizar es aumentar los intervalos. ¿Sí? Bien. Bien, acá lo que les quiero explicar es un poco lo que ocurre con el efecto postantibiótico y el efecto concentración dependiente. Acá van a ver, por ejemplo, pongamos gentamicina, se le da esta dosis al paciente, 5 microgramos kilo, ¿cómo se lo damos? Endovenosa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por el gráfico? Si yo no le pongo endovenosa acá, se tienen que dar cuenta, ¿no? Bien. ¿Esto qué sería? ¿Dosis única o dosis múltiple? Única.
Bien. ¿Y esto? Bien. Perfecto. Y pusimos arbitrariamente el umbral de toxicidad. Esto también lo ven en el Goodman, está este dibujito que a mí me encantó. El umbral de toxicidad más o menos es 2 microgramos. Entonces, lo que se ve acá es que con una dosis única de gentamicina vamos a lograr una concentración inicial muy alta, ¿no? Y luego baja. Y la mayor parte del tiempo se encuentra por debajo del umbral de toxicidad. Pero ¿qué pasa? Esto también es efectivo por su efecto postantibiótico. Que ¿por qué tiene el efecto postantibiótico? Mucho no se sabe. Ahora hay mecanismos ahí que no sabemos qué hace, pero a pesar de que la concentración del antimicrobiano esté por debajo del MIC, ¿sí? Sigue teniendo un efecto bactericida. ¿Entienden? Eso es el efecto postantibiótico. Pero el profe está un montón de tiempo sobre el efecto de toxicidad. ¿No pasa? No, pero esto es mira, sí. Sí, pero 8 horas y después cuando hace la administración de carga se mantiene siempre... Sí, está bien, son esas 8 horas, pero acá, comparando con esta que es dosis múltiple, Sí. tenemos más tiempo de droga. Esta, que se la das cada 8 horas creo, sí, son 3 dosis dadas cada 8 horas, lo que tiene es mayor tiempo y mayor concentración por arriba del umbral, ¿sí? Capaz que, no sé, por ahí no se ve tan gráfico, pero en realidad ocurre eso. Ocurre que en total tenemos más horas en el día de una concentración que sobrepase el umbral de toxicidad. Esto es igual en la teoría, ¿sí? Bien, entonces... Con umbral de toxicidad nos estamos refiriendo a un efecto malo, ¿no? Nefrotoxicidad, por ejemplo, ¿sí? Nefro u oto, que son los dos efectos adversos que tiene. Pero en este caso, más que nada nefrotoxicidad, ¿sí? Y en realidad, lo que es... Muy bajo el nivel de umbral de toxicidad. No, pero es arbitrario, ¿eh? Ah. Esto es arbitrario. Los valores reales yo no los tengo, ¿sí? Cualquiera dosis que le demos va a generar una toxicidad. Con ese gráfico. No, bueno, ahí está. Es esto que ustedes se preguntan, ¿qué pasa en realidad o en la clínica? A veces es un poco controvertido, ¿sí? Esto es como un modelo teórico, ¿sí? Pero bueno, y este otro dibujito lo que quiere mostrar, lo verde es esta línea verde, ¿sí? Es la concentración a nivel de la corteza cortical del riñón con la gentamicina dada una vez por día. Que lo que te quiere mostrar es que esa concentración es más baja comparada con la forma de administración de dosis múltiple, ¿sí? Esto es concentración. Si ustedes ven la línea roja, hay más concentración a nivel renal, ¿sí? ¿Y cuál es la concentración mínima efectiva? No la sé. La tenemos que buscar en el libro, si querés. ¿Cuál es la MIC, decís? Claro. No la sé. No la sé. Porque si es muy... yo hacía siempre vista, ¿no? Sin saber. Sí. Que Lo parece que pasa es que acá no está marcado en realidad. Estás como todo el tiempo encima del umbral de toxicidad. ¿No será ese la MIC y la toxicidad estará más arriba? ¿Cómo? ¿No será eso la concentración mínima inhibitoria? No. Este es umbral de toxicidad. Pero también son valores arbitrarios, ¿sí? La MIC, ponele que esté más abajo. Pero lo que te quiero mostrar con esto, que en realidad, porque tiene este efecto postantibiótico, uno podría administrar los aminoglucósidos una vez por día, e igual, por más que esté por debajo de la MIC, tener un efecto. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Sí? Ese es el efecto postantibiótico, ¿sí? Y que además lo estamos correlacionando. Estamos tratando de ver si administrarlo una vez por día tiene menos nefrotoxicidad, ¿sí? Porque en teoría, si uno evalúa toda esta situación, diría, bueno, si tengo igual eficacia, ¿no? Que el objetivo que yo tengo es eliminar las bacterias, y además tengo menos nefrotoxicidad, se lo doy una vez por día, ¿sí? ¿Cómo? La comodidad. La comodidad también, sí, por supuesto. Y menos gasto también, ¿no? Bien. Entonces, escuchen. Los aminoglucósidos en dosis altas a intervalos prolongados es la forma de dosificación preferida para la mayoría de las indicaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en las que no es recomendable darlos así. En embarazadas, en neonatos, en pacientes pediátricos y la endocarditis.
La endocarditis tiene un régimen de gentamicina en este caso que es cada 8 horas. ¿Sí? Y este trabajo demostró que no hay diferencias, ¿sí? Con respecto a la nefrotoxicidad. Si lo das una vez por día o cada 8 horas, como que es lo mismo. Entonces les hice toda la explicación para decirles que en realidad es controvertido, ¿sí? Darlo, pero bueno, para mí me recierra que si lo doy una vez por día y además tengo un efecto postantibiótico, que además tenga menos efectos adversos. Pero bueno, en la práctica a veces no se correlaciona esto que vemos en la teoría o en los estudios, ¿sí? Bien, ¿les hice mucho lío? ¿No? ¿Entendieron? Efecto postantibiótico y eficacia concentración dependiente, ¿sí? No es tiempo dependiente como vieron con la penicilina, ¿sí? Bien. Bueno, estas son algunas ventajas y desventajas. A ver, ¿qué me importa acá? Esto es dosis única y esto es múltiples dosis. Acá dice que una ventaja podría ser que alcanzar picos altos y más altos de concentración se correlaciona con una muerte más rápida de las bacterias, ¿sí? Podría ser. Que la toxicidad no es tan alta a nivel del riñón. ¿Por qué? Porque para ingresar al riñón tiene un mecanismo saturable. Entonces, por más que la dosis, la concentración aumente mucho en plasma, siempre va a ingresar la misma cantidad de droga al riñón, ¿sí? Bien. Bueno, dosis. La concentración predosis es qué nivel de droga tengo yo en plasma antes de indicar la próxima dosis. Esa es la concentración predosis. Al ser más baja, se correlacionaría con menor toxicidad, ¿sí? Bien. Bueno, no los voy a aburrir con más cosas de estas. Bien. El espectro. A mí se me ocurrió hacer el espectro así. No sé si ya leyeron antibióticos cuando hablan de espectro. Es medio lío, ¿sí? ¿No? Pero bueno, esto es una pirámide invertida. Yo lo que traté de hacer en algunos casos es poner los gérmenes más sensibles arriba, ¿sí? E ir para abajo hasta los no activos o poco, ¿sí? O resistentes. Entonces, ¿qué habíamos dicho de los aminoglucósidos? ¿Para qué sirve? ¿Para qué gérmenes? Los gram negativos aerobios, ¿sí? Y las enterobacterias. Entonces tenemos Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter y Haemophilus. Esto no quiere decir que tiene menos actividad. De acá a acá es todo activo para todo esto, ¿sí? Para el Mycobacterium, los gram positivos solamente es los sensibles a meticilina, ¿sí? No para los resistentes. Algunos gram positivos. Streptococo y enterococo, ¿sí? Y en general se combinan con antibióticos beta-lactámicos para tener mayor cobertura para estos gérmenes, ¿sí? Esto es rosa y esto es violeta, ¿sí? Bien. No es activo para ninguna bacteria que esté dentro de la célula, ¿sí? Para las atípicas o intracelulares, para los anaerobios y para los gram positivos de monoterapia. O sea, para cubrir acá necesitamos asociarle un beta-lactámico, por ejemplo, ¿sí? Bien. No entendí eso. O sea, en monoterapia, para los gram positivos no sirve, es poco activo. Solamente con esos que están ahí arriba. Claro, con cualquier gram positivo. Para estos tiene mayor actividad para los que están acá, ¿sí? Hay que combinarlo con Exacto, con otra droga. Profe, perdón. Sí. ¿Gram positivos si no se hace monoterapia no siempre lo combinamos? En general, sí, en general se combina, ¿sí? Ahora, no lo vas a combinar si estás pensando en un gram negativo, ¿sí? Bien. Y para el Mycobacterium en general también son tratamientos combinados, no es solamente streptomicina, ¿sí? Bien. Ahora, la amicacina, que son uno de los aminoglucósidos por ahí más importantes o que van a escuchar nombrar, es la que tiene mayor actividad para la pseudomonas, que es un germen problema que siempre por ahí se los nombro, porque son gérmenes que en general son multiresistentes y producen infecciones nosocomiales, ¿sí? Entonces la amicacina se reserva y la gentamicina se reserva para situaciones de infección severa, sobre todo, ¿sí? Bien. Esto está en el Flores, es otra manera de ver la resistencia. Ustedes después se fijarán cuál les resulta más sencilla. Me parece que está bueno dividirlos así, en gram positivos, gram negativos, pseudomonas, que también están dentro de los gram negativos, y micobacterias, ¿sí? Son los tres grupos de gérmenes que cubre, ¿sí?
Fíjense, los gram negativos, todo sensible, ¿sí? La mayoría sensible. Ahora, cuando vas a ver gram positivos, algunos tienen resistencia, ¿sí? Y que es el Staphylo aureus, que cubre, pero solamente al sensible a meticilina, ¿sí? No al meticilino resistente no sirve. Pero si le digo aminoglucósidos, se acuerdan de gram negativos. Lo demás... ¿Aerobios o no? Aerobios. Aerobios, ¿sí? Lo demás se lo puedo perdonar si no se lo acuerdan. Sí. ¿Por qué? Esa es una pregunta buena. ¿Por qué los meticilinos resistentes y la meticilino resistencia está relacionada a la aparición de las PMP? ¿No está relacionada a los ribosomas? Le pregunta por Sí. No sé por qué está relacionada, pero lo que pasa que... Bueno, a ver, decile vos, que vos por ahí lo vas a explicar mejor. A ver, decime. Era porque las PMP también servían para almacenar las enzimas resistentes de los otros tipos de antibióticos. Por eso. Yo creo que tiene que ver con porque la meticilina es un antibiótico. ¿Sí? No se usa de clínico, pero es una forma de... Es un antibiótico que tiene ese mecanismo de acción. Después vos vas a tener resistentes, no sé, el enterococo resistente a vancomicina, tiene otro mecanismo de acción. ¿Sí? Vas a tener, ¿qué más? Enterococo banco R, las que son productoras de... ¿Las visas? Las visas son sensibilidad intermedia a la vancomicina. Claro. En el caso de las meticilinas está relacionado con eso, con los que trabajan a nivel de la pared, ¿sí? Le preguntaba por qué toca lo que son las proteínas ribosomales y no tiene que ver los ribosomas con las No entiendo bien la pregunta, pero bueno. A ver, escuchen un cachito. Él dice que los meticilinos resistentes, Sí. la meticilina resistencia está relacionada a la pared celular. Sí. Y el efecto de acción de los aminoglucósidos es en el nivel de los ribosomas. Ah. ¿Qué tiene que ver que sea meticilino resistente? Bueno, no, sí. Sí, pero eso no sé, pero eso lo ven sobre todo como es en el laboratorio se ve. Se ve por el... Sí. Tiene que ver con la fijación, porque por eso se usa amoxicilina, eso como coadyuvante, porque nos ayuda a fijarse. Y cuando es meticilino resistente no se puede pegar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esa que sabe que está un coadyuvante, el coadyuvante metalactámico. Bien. ¿Seguimos? ¿Vamos con las indicaciones? Bien. Esto era lo que les decía, que la amicacina y la gentamicina se reservan para infecciones por gérmenes resistentes, sobre todo en el ámbito hospitalario, justamente porque la amicacina es la que genera menos resistencia, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de que se concentra a nivel del riñón, de la corteza renal, entonces pueden ser útiles para infecciones del tracto urinario. Son una opción en mujeres embarazadas, pero cada vez que uno elige o trata de indicar el mejor antibiótico, siempre evalúa riesgos y beneficios. Si ustedes saben que una infección en la mujer, en las embarazadas es muy grave, entonces hay que tratarlas. Hay que ver qué germen tiene. Y a veces la gentamicina puede ser la única opción, ¿sí? Pero tenemos que valorar riesgo-beneficio. Sobre todo si sospechas una IQ alta, ¿no? Sí, para las bajas es otro tratamiento. Esto es alto. Bien, ¿qué le vamos a decir a la señora? ¿Cómo? ¿Solo está indicado para IQ alta entonces? Sí, después vamos a ver, igual eso lo vamos a ver sobre todo en el trabajo práctico, pero las infecciones bajas se tratan con otros antibióticos. ¿Sí? Claro. Neutropenia febril en pacientes graves. Acá lo importante es pensar en qué tipo de huésped tenemos. Siempre cuando elegimos también el mejor tratamiento antibiótico vemos el huésped, el germen, ¿sí? Entonces, para IQ alta en monoterapia, ¿habéis dicho? Y depende del germen. Si es un gram negativo puede ser monoterapia, ¿sí? Bien. Entonces, los neutropénicos febriles son pacientes que tienen inmunocompromiso, no tienen las defensas normales. Entonces, pueden tener cualquier tipo de infección, a gram positivos, a gram negativos, y uno, para empezar un tratamiento empírico, debe cubrir todas las posibilidades. Generalmente son pacientes internados, así que la pseudomonas es un germen frecuente que hay que cubrir. Por eso es una opción. En general se usa la amicacina en este tipo de pacientes. Las endocarditis, ¿sí? Las endocarditis también son una opción si el germen es gram negativo, sobre todo, pero tiene otras etiologías, ¿sí? Las endocarditis, no solo para gram negativos.
Neumonías intrahospitalarias asociadas a ARM, infecciones intraabdominales también, porque las infecciones intraabdominales van a ser sobre todo por gram negativos aerobios, también puede haber anaerobios, pero bueno, ya veremos qué nos dicen los cultivos, ¿sí? Pero para el tratamiento empírico NSAID se puede usar. Una sepsis decompensada, la infección febril neonatal, este es el esquema inicial que utilizan. Ampigenta, cubre gram positivos y gram negativos, ¿sí? Bueno, la tularemia, que es más infrecuente. Acá, una infección producida por, porque no me la acordaba, Francisella tularensis. Después lo buscan, no sé, los detalles. Sí. ¿La qué? La mordida que habló hoy. Ah, cierto. Sí. La de la rata, bueno, también Yersinia pestis, la peste. Aplicaciones tópicas, ¿cuál? Aplicaciones tópicas. Conjuntivitis, pero ¿cuál de las? La tobra, bien. Infecciones por micobacterias, ¿sí? La micacina es como una segunda línea. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más? Bueno, esto lo pasamos, si quieren, porque no dice mucho más. Dosis no les voy a preguntar, se las puse, pero no, yo no se las voy a preguntar. Yo. Podemos rellenar todos poco. No. Bien, no vamos, creo, dosis no. Efectos adversos. Ototoxicidad, nefrotoxicidad es lo que quiero que se acuerden, sobre todo. La ototoxicidad es irreversible, perdón, me estoy confundiendo. Sobre todo se da con la micacina, ¿sí? Y la nefrotoxicidad es reversible. O sea, ¿qué quiere decir que sea reversible? Que yo le suspenda el tratamiento y que la función rápidamente mejora. En general, acuérdense que son pacientes que por ahí están internados, que tienen otros antibióticos u otras drogas. Entonces, todo suma a que se produzca un daño a nivel renal, ¿sí? Bien, la gentamicina es la más nefrotóxica de todas. Bloqueo neuromuscular también se puede ver, y ahí abajito reacciones de hipersensibilidad con rash cutáneo. Una pregunta, ¿la toxicidad te genera sordera? Sí, eso, sordera. En mis pacientes, por ejemplo, muchas veces la quimioterapia que utilizan también provocan daño a nivel ototóxico, y a veces se combina con anfotericina, que es un antimicótico, que también produce daño auditivo y renal. O sea, se van sumando las toxicidades, ¿sí? La ototoxicidad también es vestibular. Puede ser para frecuencias altas, que quede sordo, como decís vos, para esas frecuencias, pero también afecta a nivel vestibular. Entonces puede tener mareos, vértigo, ¿sí? ¿Y no hay manera que se revierta una vez que empieza? No, eso no, es irreversible. ¿Se va a quedar el efecto para...? Sí. Bien. ¿Y esto quería ocurrir a dosis altas para que llegue a tener una autotoxicidad? En realidad no, que... Se relaciona con el tiempo, Con el tiempo dura. sobre todo con el tiempo. O sea, tanto la nefro como la toxicidad. Sí. Mientras más prolongado sea el tratamiento, es más probable que tenga el efecto adverso. Por eso nosotros en los neutropénicos febriles, ni bien tengamos los cultivos, suspendemos, aunque haya cumplido 5 días de tratamiento nada más, ¿sí? Las interacciones, bueno, para la nefrotoxicidad, las drogas que además también produzcan daño renal, como les dije, la anfotericina, el cisplatina, la vancomicina, la ototoxicidad con furosemida, ¿sí? Y bloqueo neuromuscular, bueno, con otros agentes que además tengan ese efecto. Bien. ¿Cómo se vería el bloqueo neuromuscular? Parálisis, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere saber algo más de aminoglucósidos? ¿Les quedó? Bien. ¿Cómo? Ah, claro. No, riñón no, justo, porque es reversible. El riñón no, o sea, porque se regeneran las células. No vas a escuchar cosas que no querés escuchar. Bien. Díganme algo ya sin pensar de los aminoglucósidos. Para bacterias negativas. Bien, joya. Listo, aprobó. Bueno, ¿vamos con macrólidos? Ay, tengo que ir, chicos, tengo que ir más rápido, ¿no? Les presento los macrólidos. Eritromicina, claritromicina, acitromicina, espiramicina. Esta se la pueden olvidar. Eritro, claritro, acitro. ¿Sí?
Igual, la verdad que está todo en los libros, ¿sí? Vuelvo para atrás. La última, ¿no? La última no. Bórrenla. Vos me decís que no, y yo te olvido que sí. O sea, a mí me hacen esto, ¿no? Sí, la idea es tratar de jerarquizarlo. Lo que pasa es que es un montón de antibióticos, ¿sí? Claro. Pero estos antibióticos, ¿lo han escuchado? ¿Alguna vez recibieron acitro o claritro? ¿No? Para el COVID estuvieron dando acitro a 2 manos. Eso, bien. ¿Viste? Bueno, la eritromicina es la más antigua y es la que es un producto natural, no importa. Acitro y claritro son semisintéticos, son derivados, que en realidad surgen porque esta tiene efectos adversos y mala tolerancia. Entonces están estos, que son un poquito mejor, tienen mejores características farmacocinéticas. ¿Para qué son eficaces? Bien. Estos microorganismos sensibles a las benzilpenicilinas y que además en los pacientes que son alérgicos son una opción de tratamiento. Y son antibióticos bacteriostáticos. Se las considera de amplio espectro, después lo veo, me fui. Se las considera de amplio espectro. ¿Por qué? Porque cubre las bacterias atípicas, los cocos gram positivos, bacilos gram positivos, micobacterias y algunos bacilos gram negativos que son resistentes. O sea, cubre varios grupos, ¿sí? Las usamos generalmente ¿para qué? Para el que recibió claritromicina, ¿para qué se lo dieron? Bueno, infecciones del tracto respiratorio o infecciones urinarias. Después vamos a ver más indicaciones, pero para que les quede por ahí así como pantallazo, ¿sí? ¿Para qué la usamos? Bien. Perdón, ¿puedes haber dicho que eran las indicaciones? Igual se las voy a dar, le voy a dar más después. Tracto respiratorio e infecciones urinarias. Bien. Igual este es más para los gram positivos, ¿no? ¿Cómo? Es más para los gram positivos. Sí, porque cubre también, sí, el estreptococo. Pero Sí. es por el que son grandes, no atraviesan muy bien la barrera, la membrana extracelular negativa. Bien. Son grandes. Bien. Entonces, el mecanismo de acción, está dentro de los grupos, del grupo que inhibe la síntesis proteica, ¿sí? Se va a unir al 50S y lo que inhibe es la translocación. ¿Se acuerdan que estaba acá? Estaba el aminoácido, el aminacil ARNT con la cadena naciente, pasaba para acá y después tiene que ir para acá de nuevo. Esto que se llama translocación es inhibido por el macrólido, ¿sí? ¿Les entendió o fue muy rápido? Bien. Las bacterias gram negativas tienen resistencia natural a la eritromicina. El mecanismo más común es que alteran el sitio de acción, que es el más frecuente. Entonces se producen mutaciones cromosómicas que alteran las proteínas ribosómicas del 50S o las metilasas que reducen la fijación del antimicrobiano porque metilan el antimicrobiano, ¿sí? Se une menos. Y lo importante es que puede tener resistencia cruzada entre ellos, ¿sí? Y también con la clindamicina, que es otro antibiótico que actúa en un lugar muy cerquita del macrólido. Bombas de flujo también o inactivación enzimática por hidrólisis. Pero estas son las más importantes. Bien. En general se administran por vía oral, se puede dar por vía endovenosa también, pero lo que provocan sobre todo es tromboflebitis cuando uno lo da endovenoso, así que hay que administrarlo de manera lenta. La biodisponibilidad es buena, pero variable, ¿sí? Entre el 30 y el 50%, pero por vía oral se pueden dar tranquilamente. Hay que tener cuidado con la interacción cuando los damos con los alimentos, sobre todo para la citromicina, porque disminuye la absorción, ¿sí? Bien. Estas son liposolubles. ¿Algunos alimentos o todo? O sea, ¿se recomienda Con los alimentos. de los alimentos? Claro, sí, la panza vacía, el estómago vacío. Bien, entonces, estas drogas son liposolubles. Entonces, cuando ustedes le dicen liposolubles, siempre se tiene que unir en un porcentaje alto a las proteínas porque no pueden circular en el plasma, ¿sí?
Entonces, y si yo digo que es liposoluble, se distribuye ampliamente en los tejidos. Entonces, voy a tener concentraciones elevadas en riñón, pulmón, amígdala, próstata y a nivel intracelular. Por eso las puedo usar para las bacterias intracelulares, ¿sí? Entonces yo digo riñón, pulmón, amígdala, próstata, ¿para qué las uso? Infecciones respiratorias, infecciones urinarias, ¿sí? Digo, donde se concentra el antimicrobiano es donde va a ser útil, ¿sí? Bien. ¿Qué le habías dicho que se daba de manera lenta? ¿La vía oral o por otra vía? No, la endovenosa, para no provocar trombosis. No se quedó de manera lenta. Claro, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? No penetra el sistema nervioso, ¿sí? O sea que para infecciones en sistema nervioso no van a ser una buena opción. Bien, ¿qué más le tengo que decir? Tiene metabolismo hepático. Importante que la eritromicina y la claritromicina se metabolizan a través de las citocromos. Entonces ya cuando digo citocromo voy a tener interacciones con otros fármacos que también utilizan esa vía de metabolización. ¿Sí? Les tiro puntas para relacionar, no sé si les ayuda, pero bueno. La claritromicina sobre todo se elimina por vía renal, así que hay que ajustar la dosis. ¿Qué más? Pasa en la placenta y se excreta también por leche materna. ¿Está contraindicado el embarazo o algo? Ahora lo vemos al final. Siempre son hay algunos que dicen sí, contraindicados. Las otras son, y bueno, vamos viendo cuál es el riesgo-beneficio, ¿sí? Bien, acá tengo mi pirámide hermosa, que la dividí en dos, activos y no activos. Activos, acá en primer lugar, atípicas. ¿Cuáles son las bacterias atípicas? Bueno, las tienen ahí. Micoplasmas y rickettsias, ¿sí? Esto debería ser rosa, que no sé por qué acá se ve violeta, pero es rosa. Gran negativo, como la Moraxella catarrhalis. Helicobacter pylori, si bien es activo, no es reactivo, pero se usa para Helicobacter pylori, sobre todo la claritromicina, combinado con el omeprazol, ¿se acuerdan? Bien, triple terapia, ¿sí? Y amoxi, sí, perfecto. Para espiroquetas, como el Treponema pallidum, el complejo Mycobacterium avium. Bueno, esta es mucho más violeta. Bacilos gram positivos. Y lo puse acá, el Clostridium perfringens en amarillo, para que se acuerden que es anaerobio, ¿sí? Pero solo el resto no. Corynebacterium diphtheriae, listerias, cocos gram positivos para estrepto y streptopiógenes. El Staphylo aureus, pero sensible a meticilino, ¿sí? Cuando yo le digo estrepto y streptopiógenes, ¿qué infecciones producen? Y streptoneumoniae, ¿qué? Bueno. ¿Cómo? Para clamidia sí, las atípicas. ¿Sí? Si yo estoy pensando en un paciente que por ahí tiene una neumonía de la comunidad, ¿podría usar un macrólido? La comunidad viene con estrepto, es decir, con el neumococo. Bien, entonces ¿puedo usarlo, el macrólido? Lo podríamos usar. Se recomienda igual siempre beta-lactámico para empezar. Por supuesto, pero yo te pregunto si puede, sí, no cuál es la indicación justa. Sí. Se puede. Encima si tiene rash, cosas así. Bien. O sea, me dice, ay, pero yo tuve alergia a la penicilina, alergia posta, no, alergia a rash. Podría ser una opción, ¿sí? Bien. Ahora, no es activo para la tuberculosis, el estáfilo que es resistente a meticilina, anaerobios, bacilos gram negativos entéricos y los no fermentadores. Los no fermentadores, el más importante creo que es la pseudomona de esos, ¿sí? Pero se tienen que acordar de las atípicas, de los gram positivos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos? Imagino que hay que ayudarlo, ¿no? La gram negativa, como no es resistente natural, que hay que ayudarlo con beta. Sí, pero viste que no son todos los gram negativos. Son los Moraxella. ¿Sí? No, son estos. Para Helicobacter pylori, que es la claritra, no son. Si vos tenés una infección por ahí de gram negativo, si tenés que ver qué gérmenes, ¿sí? Solamente para esto, para Helicobacter pylori y la legionela, por ejemplo, ¿sí? Que también es intracelular, me parece la legionela. Bien. Por eso es difícil, cuando hablamos de espectro, tratar de relacionarlo. Es difícil, ¿sí? Bueno, esta es otra forma de ver la sensibilidad. Después se fijan cuál les parece más sencilla. Esto es del Flores, ¿sí? ¿Todos estos fármacos que aparecen en el cuadro están disponibles o algunos?
No, sí, la claritro, la eritro y la citro están todos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, este no. Bueno, acá no, esta no. Las cosas me dicen, vos estudiate, acitro, eritro, claritro, esas. Sí. Lo que pasa es que no era difícil. Lo copié así. Sí. Recién decía, medicina para el momento de toxo y embarazo. Sí, se utilizan también. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que no es lo más importante del grupo. ¿Sí? La espiromicina. Bien. ¿Qué más? Acá, bueno, esto lo seguimos, porque si no perdemos tiempo. Bueno, a ver, acá es algunas particularidades. Con respecto a la citro, si bien es activa para el Streptococcus, la que tiene mayor actividad es la claritromicina, ¿sí? Entonces, si estamos pensando en Streptococcus, vamos a elegir la claritro y no la citro, ¿sí? Pero lo importante también es que en realidad no son de primera línea, son opciones de tratamiento, porque vamos a tener antibióticos por ahí que tienen menos efectos adversos y que también tengan cobertura. Así que es lo que hemos charlado en los otros prácticos. Pero son opciones. Ahora, la citromicina sí es activa para estas bacterias entéricas como Escherichia coli, Salmonella, para los patógenos del tracto genital, ¿sí? Bueno, para todas las atípicas sí, la claritromicina se utiliza para el Helicobacter pylori, solo la claritro, el resto no. ¿Ah? Bien, ¿qué más? No son útiles para estafilococos meticilina resistentes ni tampoco para anaerobios, ¿sí? Bien, eso es así como en general. Entonces, para las infecciones del tracto respiratorio, la que más vamos a usar es la claritromicina. Si el paciente es alérgico a beta-lactámicos, la claritromicina es una opción, o si sospechamos neumonía atípica, porque las neumonías atípicas, ¿cuáles son los gérmenes que la producen? Bueno, está ahí abajo. Sí. Son intracelulares, se lo pasa a Son intracelulares, ¿sí? Bien. Sí, clamidio o clamidiófilas. Clamidiófilas es un nombre más actual. Es como que abarca todas las clamidias. Bien. Bien. Entonces, para difteria, Bordetella pertussis, que produce la tos convulsa. La infección por Helicobacter pylori, aquí les puse claritro 500 miligramos más omeprazol 20 miligramos más amoxicilina 1 gramo cada 12. Ese es el tratamiento completo. La infección por micobacterias atípicas y las uretritis no gonocóxicas, que son producidas por Chlamydia trachomatis, que es una bacteria intracelular. ¿Sí? Bien. Te dan el complejo cuando ya te viene la gonorrea, te dan ya combinada. Bien. Cetrazona con claritro, sí. O acitro también. ¿La anterior? Gracias. Bien. Después, más indicaciones. Enfermedad inflamatoria pélvica. Esta infección en general es multibacteriana, tiene varias bacterias, son bacterias de transmisión sexual, así que puede ser una opción, la citromicina, bueno, ahí combinado con ceftriaxona, ¿no? Que cubrimos como todas las opciones. Segunda línea de tratamiento para gonorrea no complicada, porque la gonorrea, ¿con qué la tratamos? Ceftriaxona, o sea, segunda opción, pero se podría llegar a tratar, ¿sí? Bueno, sí. Y suele ser el tratamiento combinado de empírico, ¿no? Por el riesgo de tener una contaminación cruzada, no puede precisar el germen. No, y al principio no, cuando es empírico no sabés. Entonces vos cubrís los gérmenes más probables con los antibióticos que más probablemente sean activos contra ese germen que vos estás pensando. Ese es el tratamiento empírico. ¿Sí? Bien. Después, si tenés un cultivo y rescataste un germen y tenés un antibiograma, se puede adecuar el tratamiento. Siempre con el antibiótico de menor espectro, que sea útil para ese germen. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso del clamidio no lo encontrás porque no es cultivable, entonces tenés que ir. Bien. O sea, el protocolo Lo digo en general, sí. Para ingresar los tóxicas, está bien, ¿no? Claro, exacto. Bien, y la última indicación es para infecciones por Mycobacterium avium en pacientes que son HIV-Sida, o sea, que significa que tienen menos de 100 CD4. Bien.
las dosis, se las presento. Esto si quieren lo leen después con tranquilidad, le sacan una foto. Explica un poquito qué es cada cosa, ¿sí? Está sacado otro libro. Bien. Bien. Esto es lo que decía el compañero, que la acitromicina durante la pandemia se utilizó un montón como parte de tratamiento de las infecciones producidas por COVID-19. Si bien el COVID-19 es un virus, se la combinaba con un tratamiento antibiótico para cubrir la posibilidad de sobreinfección bacteriana, pero también porque el macrólido se dice que tiene una acción antiinflamatoria y que ayudaría en la cascada, ¿se acuerdan de citoquinas que producía la infección por COVID? Se dice, digo, porque después se comprobó que en realidad los corticoides tenían mayor eficacia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se usó tanto, porque le ponían macrólidos a todos, la citromicina se la ponían a todo el mundo, que eso generó resistencia. Ya en ese año de uso, no sé si excesivo, ya se vieron gérmenes resistentes a macrólidos, ¿sí? Aparte de lo que era la terapia, pues digamos, local, internados y demás, la gente lo tomaba a modo preventivo porque andaba circulando que era buena la citromicina. Claro, por este efecto antiinflamatorio, sí. Como un montón de cosas, pero bueno. También, o sea, no solamente por ahí lo que no se conocía, sí. sino que la gente a modo preventivo, o sea, te detectaban por qué tomaban la citromicina. Claro. Que me dijo el primo, me dijo. Quedaron lo que es, yo lo encuentro ahora que son los MSD, sí. macrólido, lincosamina y estreptomicina. ¿Eso encontrás resistentes? Resistente, por ahí, por encima te da resistencia en la clínica. Claro, porque es cruzada. Sí. Entonces, el fenotipo MSD positivo se llama. Ah, mira, no sabía. Lincosamidas y estreptomicina. Teicoclamida. No, linco. Estreptomicina, perdón. Ah, estreptomicina. Bien. Y aminoglucósido. Ah, mira, no sabía de eso. Bien. Bueno, sigo. Efectos adversos. Los más frecuentes, los gastrointestinales, náuseas, vómitos, epigastralgia y distensión abdominal. Es más frecuente con la eritromicina, tanto si se da vía oral o si se da endovenoso, ¿sí? De las dos maneras. Las tromboflebitis que les habías dicho cuando se da de manera endovenosa, alergias, toxicidad hepática. Este es infrecuente, pero es uno de los más graves, la prolongación del QT con la producción de arritmias ventriculares, ¿sí? Sobre todo con la eritromicina. ¿Qué más? Ah, bueno, y acá la eritromicina, solo la eritromicina está contraindicada en embarazadas por el riesgo de hepatotoxicidad, ¿sí? Hay cosas generales de grupo y hay cosas individuales de cada antibiótico, eso lo tienen que saber también. Por ejemplo acá, las interacciones las va a producir la eritromicina y la claritromicina porque son los macrólidos que se metabolizan a través de la CYP. Pero la citromicina no, entonces esta interacción es con estos dos antimicrobianos, ¿sí? Entonces inhibe la CYP y toda la lista de fármacos que está ahí tiene una concentración aumentada en plasma. Carbamazepina, ciclosporina, warfarina. Bien, y por supuesto si doy eritromicina o clarito y además le doy antiarrítmicos, puedo provocar alteraciones, arritmias, ¿sí? Bueno, entonces recuerden la interacción de las drogas por inhibición del citocromo, que son antibióticos bacteriostáticos, así que no son útiles por sí solos para enfermedades graves, endocarditis o meningitis, ¿sí? Por la cobertura que tiene se la pueden utilizar en la neumonía de la comunidad, como habíamos dicho. Son de clase B, la eritro y la acitro, y la claritro es clase C, ¿sí? En realidad, esto es la determinación que le da la FDA, ¿sí? Para riesgo en el embarazadas, ¿sí? Bien, bueno. No, por eso es lo que le decía, son todas relativas. En realidad, vos las clasificás a las drogas, ¿sí? En A, B, C y D, y después evaluás riesgo-beneficio, ¿sí? Porque en realidad los aminoglucósidos, potencialmente, vos vas a ver que los aminoglucósidos están puestos como clase B, ¿sí? Pero en realidad tratás de no darlos, porque potencialmente podrían tener nefro y ototoxicidad el feto,
porque vos sabés que pasa la barrera hematoencefálica y que tienen altas concentraciones ahí. ¿Sí? Bien. Profe, ¿las otras no tienen metabolismo hepático? Se metaboliza menos, ¿sí? Pero y no por la CIP. ¿Mm? Bien. ¿Seguimos? Entonces estas drogas ninguna tiene una contraindicación absoluta. Absoluta, no. Ahí después, no. ¿Cómo? Como que no tiene una contraindicación absoluta, No. pero tenemos que pensar al momento de verlas porque igual puede llegar a tener... Por supuesto, sí, sí. Lo que decía C ahí. La claritros es La C. la concentración. Esa es la que no vas a dar. Y la C es como que alguna cosa encontraron, en algún estudio encontraron algún efecto. Pero lo que pasa es que en embarazadas también es difícil porque no haces estudios en embarazadas. Son cosas estudios por ahí observacionales o por ahí cosas que se vieron en animales. ¿Sí? Claro. Bien. Vamos con la clindamicina. Todavía no pasamos los antibióticos. Bueno, la clindamicina también está dentro del grupo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿sí? Las vamos a utilizar sobre todo para gérmenes gram positivos, aerobios, y también para anaerobios, ¿sí? ¿Qué otros fármacos conocen que tienen cobertura para anaerobios? Ah, sí. Pero que lo vieron la semana pasada. La cefalosporina de tercera no, la de cuarta. Por ejemplo, la amoxicilina combinada con clavulánico. Ahí amplias cobertura para anaerobios, o el AMPI-sulbactam. ¿Sí? Bien. Pero la clindamicina es como el fármaco por excelencia que cubre anaerobios y gram positivos, y también el estafilococo resistente, el meticilino sensible y el meticilino resistente, ¿sí? Son bacteriostáticos y lo otro importante es que tienen una acción antitoxina. La toxina del estáfilo, que es la proteína M, la de Clostridium perfringens, este del estreptococo y este la del estáfilo, ¿sí? Al revés lo dije, perdón. Y tienen alguna acción para infecciones parasitarias también. Esta es como la tarjeta de presentación, el primer slide. Bien. O sea, ya cubre un montón también. Sí, cubre, pero sí, ahora vemos. ¿Qué tanto? Ahora vemos qué tanto, claro. Se une a la subunidad 50S y esta lo que hace es inhibir la reacción de transpeptidación. O sea que la cadena de polipeptídica naciente se una al aminoácido ARNT de transferencia entrante, con el aminoácido que está entrando, ¿sí? Une acá, por ejemplo, o sea, a ver, acá bloquea. ¿Es un grupo o un fármaco? Es un fármaco este. Solamente el grupo es este. A ver. Lincosamidas. Y dentro de las lincosamidas, lincomicina y clindamicina. Esta no la vamos a ver. Vamos a ver solamente la clindamicina. No. Las lincosamidas vemos solamente esta. La clindamicina. La verdad es que nadie se acuerda que es una lincosamidal. O sea, cuando la escuchen hablar es una clindamicina, ¿sí? Pero bueno, yo como soy ordenada tengo que poner todo. Bien. Pero bueno, por eso les digo que cuando les pregunten les van a preguntar de clindamicina nada más. Bien. La clindamicina, la eritromicina y el clonafenicol todos actúan en el 50S en lugares muy cercanos, ¿sí? Nada más. Es importante la inhibición de la producción de las toxinas, eso es importante, que no la tienen otros antibióticos, creo yo, de los que estuve estudiando. Bien. ¿Cómo se inhibe la producción de qué fármaco? Las toxinas, ¿sí? Las que producen shock tóxico. Esas tres que les dije. La proteína M, que es la del estreptococo, Clostridium perfringens, que es la toxina alfa, y el estáfilo, ¿sí? Toxina de Pantone, Valentine. No importa, no se acuerden, pero... Sí. Bien. Bien, entonces, el mecanismo de resistencia es por metilación del ribosoma, que eso hace que la afinidad hacia esa proteína sea menor, porque altera esa proteína. La inactivación enzimática, y acuérdense que puede tener reacción cruzada con los macrólidos. Esto quiere decir que si, por ejemplo,
un germen es resistente a la eritromicina, muy probablemente también tenga resistencia a la clindamicina. Eso es resistencia cruzada, ¿sí? Bien, se puede dar por vía oral, que se absorbe toda, completamente, y por vía endovenosa. La vida media es cortita, es de 3 horas. Acá es importante que se distribuye bastante en los fluidos y tejidos, que se concentra en hueso, que cruza la barrera placentaria, que también se acumula en algunas células, por ejemplo neutrófilos, macrófagos alveolares, sobre todo en abscesos. O sea, es una indicación, ¿sí? El tratamiento de abscesos. No todos los abscesos. Por ejemplo, si yo les digo que no pasa líquido cefalorraquídeo, no pasa la barrera, si tengo un absceso cerebral, no te sirve. Vamos a utilizar otro, que después les voy a contar si llego, ¿sí? Bien, tiene metabolismo hepático y se elimina por orina y bilis, ¿sí? Bien. ¿Para la osteomielitis sirve? Claro. Y si tengo un estafilococo meticilino resistente y hace una osteomielitis, ¿sirve? También sirve. Para ti diabetes, ¿no? También, sí. Combinado, ¿no? Bien, entonces, tiene actividad para cocos gram positivos, streptopiógenes, Staphylococcus aureus y también el SAMR. ¿Sí? Eso es muy importante, porque no todos los antibióticos tienen acción sobre el estafilometicilino resistente. Anaerobios, principalmente los que habitan en la boca, Clamidia trachomatis, nocardias, Pneumocitis girovesi, algunos parásitos como el toxoplasma. Por ejemplo, si hay un absceso por toxoplasma a nivel cerebral, sí se puede utilizar, porque si bien no llega a concentraciones muy elevadas en el sistema nervioso, la concentración que llega es suficiente para tratar este germen, ¿sí? Por eso hay muchas particularidades. No es que quiero que se acuerden todo, pero les cuento algunos detalles, ¿sí? Bien, entonces, gram negativos aerobios no sirve para gram negativos aerobios. Tampoco sirven para el Clostridium difficile, que si bien es un anaerobio, pero para este no sirve, y el enterococo. Entonces, en general, cocos gram positivos, incluido el SAM-R y anaerobios, ¿sí? ¿Cocos gram positivos? Y anaerobios. Bien, bueno, ahí les puse una notita. ¿Qué pasa? Que nosotros, esto es en general, pero la resistencia va cambiando año a año, a lo largo de los años va cambiando. Entonces, en los últimos años tenemos estafiloaureus que pueden ser resistentes, los estreptococos y también hay bacteroides frágiles, pero no importa, ¿sí? Es un detalle. Estados Unidos, alguna región de Estados Unidos. Sí, a ver, yo creo que tengo el mapa de resistencia de acá. Miren, este es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Estas son muestras de sangre y muestras de piel y partes blandas. ¿Eh? En el caso de hoy teníamos para considerarlo, el de la anterior. Ah. Que teníamos la lesión de la varicosada. Sí. Bueno, estamos discutiendo si consideramos o no el estafilococcus resistente por la zona en la que estamos. En realidad, claro. Por la de papela. Exacto. En realidad tenemos resistencia bastante alta, porque por arriba del 20% no se recomienda iniciar un tratamiento empírico, ¿sí? Si hay un germen resistente a un antibiótico más del 20%, ya no se recomienda como tratamiento empírico. Después puede pasar que realmente sea sensible, entonces lo puedes usar. Pero como tratamiento empírico inicial, en el cual vos no sabes qué germen ni qué antibiograma tiene, si tiene una resistencia mayor al 20%, no se recomienda el uso. ¿Eso lo entienden? ¿Sí? Lo vimos en la clase. Bien. Esto, miren acá, cuando es bordó tiene más del 50%. Y rojo más entre el 25, pero menos de 50. ¿Sí? Así que la resistencia es bastante alta. Y esto es en nuestro país. Y acá en esta curvita es Staphylococcus aureus sensible. Este es el porcentaje de resistencia y esto es de los años, de 2010 al 2021. Y si tengo acá la clindamicina está acá en rojito. O sea, empezó siendo muy sensible y a lo largo de los años la resistencia aumentó al 25%. Creo que dice 25%. ¿Sí? Por eso les digo que, bueno, hay que saber
cuál es la resistencia regional, en realidad. Lo mismo pasa cuando uno trabaja en un hospital. Tiene que saber qué gérmenes predominan y cuál es la sensibilidad o la resistencia. La vigilancia. Exacto, eso es de vigilancia. Cada hospital tiene su vigilancia. Exactamente. Bien, bueno, sigo porque no voy a llegar, chicos. Bien, las indicaciones. Entonces, infecciones de piel y partes blandas. Síndrome de shock tóxico. Esas son las producidas por las toxinas que hablamos anteriormente. Acné, pie diabético asociado a ciprofloxacina, infecciones respiratorias y de la cavidad oral. En infecciones respiratorias se puede utilizar para abscesos, pero no cerebrales bacterianos, ¿sí? Porque no, ¿se acuerdan que no pasaba la barrera? Infecciones por Staphylococcus aureus, asociado a primaquina, pentamidina y otro más, es de segunda línea para la neumonía por neumocistis girovesi, ¿sí? Asociada a pirimetamina es el tratamiento de segunda línea para toxoplasmosis. También se puede usar toxoplasmosis en embarazadas si no toleran la sulfadiazina, que es la primera línea. Bueno, y vaginosis, porque está producida por un germen anaerobio, podría llegar a ser una alternativa al metronidazol, que es el otro antibiótico que cubre gérmenes anaerobios. Clindamicina y metronidazol. ¿Sí? Bien. Ah, ya, no me corre. Bueno, efectos adversos, la más frecuente, intolerancia gastrointestinal. La diarrea por Clostridium difficile es frecuente, porque se acuerdan que yo les había dicho que el Clostridium difficile es resistente. Entonces, cuando yo doy un antibiótico que cubre varios gérmenes, la flora normal se barre y entonces empieza a crecer este Clostridium, ¿sí? Porque no tiene competencia. Exacto. Erupciones, tromboflebitis local sistema endovenoso, ¿qué más? Bueno, la más importante es esta, ¿no? Estas dos, intolerancia y la diarrea. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puse? Bueno, por su efecto antitoxina, juega un rol importante en el síndrome de shock tóxico y fascitis necrotizante. Aumenta el riesgo de enfermedad por Clostridium difficile. Es categoría B en el embarazo. No está contraindicado en la lactancia. Y bueno, el ajuste de la dosis en casos de insuficiencia hepática. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno. ¿Dónde podemos ver un segundo de la diapositiva? ¿Dónde podemos ver? Porque hoy los profesores también lo mencionaron, el 20% en el mapa. Sí. Pero bueno, nosotros queremos leer para asegurarnos porque nos parece poco igual. Sí. No, pero es así. ¿Dónde está escrito? Vos sabés que yo lo leí hace, en algún momento, cuando estuve preparando la primera vez este seminario, lo leí, no me acuerdo de dónde. Después lo consulté con infectólogas, amigas, con María y Guadalupe, y las dos me dijeron que es así. Pero ¿cuál es la justificación? Y no sé la justificación. Es poco, sí, pero lo que pasa es que si vos tenés que hacer un tratamiento empírico, no, te queda, a ver, en realidad vos tenés que cubrir la mayor posibilidad, ¿sí? Si es empírico el tratamiento. Pero si son 10, 8... Y si es 50, te queda 50 afuera, ¿entendés? El ese de que si cubrimos, pero al final, si no lo es, ¿por qué lo asumimos que lo es? Resistente. Entonces, si no lo es, ¿por qué lo asumimos? Ustedes lo cuestionaban eso, ¿por qué lo asumimos que va a ser resistente? Capaz que es sensible y al probar y sacar... Seguramente, por ahí es sensible. Lo que pasa es que esto es para el tratamiento empírico. Yo creo que es para cosas raras. Yo creo que quizás sea para cosas raras. Sí, pero bueno, yo lo que digo es que vos vas a usar lo que ya lo repetí en realidad. Para el germen más probable, el tratamiento que vos ya sabés que va a ser efectivo. Después, cuando vos tengas un cultivo, lo vas a verificar. A veces no es necesario hacer un cultivo y lo que tenés que hacer es ver una evolución clínica, ¿no? Empezás, qué sé yo, con Bactrim, con el trimetroprima. Empezás con eso. Si la erisipela o la celulitis en 48 horas aumentó, vos no vas a tener nunca un cultivo de eso. Pero si aumentó, tenés que rotar, estás obligado a rotar, aunque no tengas la certificación, ¿sí? Si no tenés cultivo, la valoración de la evolución es clínica. ¿Mm? Bien. Claro. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, las tetraciclinas. Seguimos todavía dentro del grupo de los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, ¿sí? Seguimos ahí, no avanzamos mucho.
Bien. Tenemos tetraciclinas, doxiciclina, minociclina, tigeciclina. Estas que están subrayadas son las más importantes. ¿Sí? Bien. Bien. A ver qué les puse acá. Amplio espectro, ¿sí? Son bacteriostáticos y son también, junto con los macrólidos, la primera línea para el tratamiento de infecciones por gérmenes atípicos, ¿sí? Rickettsias, micoplasma, clamidias. Segunda línea para infecciones respiratorias, porque van a ver que tiene una amplia cobertura de gérmenes, pero no van a ser las primeras que vamos a elegir, justamente porque son de amplio espectro. Entonces vamos a generar resistencia o vamos a tener otros efectos adversos, sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo. Entonces, infecciones respiratorias, gastrointestinales, encífilis, para infecciones de piel. Entonces, estafilococos, streptococos y bacterias atípicas. Después lo vamos a ver con más detalle. Bastante. Bien, se las divide por categorías según el tiempo de acción. A ver si tengo algo más. No, bien. Entonces, las de primera generación, que también son las más antiguas, son de acción corta. La tetraciclina, que son derivados de este germen. De segunda generación con acción más prolongada, minociclina y doxiciclina, que ya es un derivado semisintético. Y de acción prolongada, pero de tercera generación, la tigeciclina, que es un derivado sintético de la minociclina. Lo que pasó con estas drogas es que se usaron mucho. Década de 50, década de 60 se utilizaron un montón. ¿Por qué? Porque tiene un espectro amplio, ¿sí? Entonces, se utilizaron mucho, generaron resistencia y entonces ahora se trata de reservar, de no utilizarse tanto. La tigeciclina, que es la más nueva, es la que vino a mejorar un poco el espectro de acción, porque ya van a ver que cubre gérmenes que son más resistentes, como el enterococo multiresistente, el estáfilo meticilino resistente, la H. visa, que es lo que decía el compañero, que son gérmenes con resistencia intermedia a la vancomicina. La vancomicina es como que... sí, es mucho. Es lo que más le podemos dar a un paciente. Un antibiótico como también bastante utilizado, pero para situaciones especiales. ¿Qué más? Bien, ¿sí? O sea, la tigeciclina es como la última y la que tiene mayor cobertura. Hoy les había dicho que se unía a la fracción 30S del ribosoma y lo que hace es bloquear acá, el sitio A. No deja que el aminoácido ARNT, que viene cargado con un aminoácido nuevo, ingrese al sitio A. Y listo. Se corta la síntesis, ¿sí? Corta la bocha. Te paro ahí y no dejo que actúes. Bien. Eso nada más. Bien. El mecanismo de resistencia es mediado por plásmidos. Lo que ocurre es que el antimicrobiano tiene no se acumula dentro de la célula bacteriana, penetra menos, o que haya también una bomba de flujo que lo saque, ¿sí? Que lo saque para afuera. ¿Qué más? Inactivación enzimática, pero bueno, estas son las más frecuentes. Bien. Se dan por vía oral, también se pueden dar por vía endovenosa, pero la absorción por vía oral es muy buena. Fíjense, la doxiciclina se absorbe casi en un 100%. La tigeciclina solo la vamos a dar por vía endovenosa, no viene oral. Y acá hay una interacción importante con cationes, ¿sí? Y entonces hay que tener en cuenta que si lo administras con calcio, con magnesio, hierro, por ejemplo, o con leche, va a disminuir bastante la absorción. Se distribuye también ampliamente, se acumula en hígado, riñón, en hueso, ¿sí? En los dientes. Esto es importante, hueso y dentina, por eso está en negrita, porque también va a estar relacionado con un efecto adverso importante y frecuente. Pasa la barrera placentaria y pasa esto. Se concentra en el hueso y en los dientes del feto. ¿Sí? No sé si alguna vez escucharon que se le manchan los dientes de color marrón. No. Bien. Tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Pero bueno, en este caso no vamos a ajustarla, no es necesario el ajuste en caso de insuficiencia renal, ¿sí?
¿Qué más? Bien. ¿Se toma oral tiene que ser lejos de las comidas? Claro, sobre todo si vas a... no tanto, no es que sea, depende de qué comas en realidad, ¿sí? Lejos del calcio, magnesio y leche, pero de hierro. La leche tiene calcio, ¿sí? Así que, o si estás dando suplementos con hierro, deberías no tomarlos juntos. Y a veces la gente toma milanta, los antiácidos que tienen aluminio, bueno, también. La pseudomonas no sirve, tiene resistencia natural. Bien. Bueno, entonces, acá dividimos la pirámide en activos y no activos. Puse primero las atípicas, Mycoplasma, Clamidia rickettsia, algunas espiroquetas, los cocos gram positivos, incluyo SAMR, pero este sobre todo es la tigeciclina, ¿sí? Helicobacter pylori también, el Plasmodium, productor de la malaria, y anaerobios, excepto bacteriales frágiles, ¿sí? Y no son activos para la pseudomonas y este grupo de bacterias que se llama tribu Proteae, que tiene Proteus, Providencia, Morganella. ¿Cómo? Proteus, Providencia, Morganella. Eso. Bien. La tigeciclina, lo que le decía, la vamos a utilizar en caso de que haya infecciones por gérmenes multiresistentes, ¿sí? Enterobacterias o cocos gram positivos, el enterococo banco R, son gérmenes sobre todo que se dan en pacientes que están hospitalizados mucho tiempo, ¿sí? Que reciben antibióticos de amplio espectro. Bien, solamente tigeciclina, gérmenes multiresistentes, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bien. Ay, no me corre esto. A ver, bueno, sigo porque si no vamos a estar 1000 horas. A ver acá qué puse. Esto es Streptococcus pneumoniae, aislamientos invasivos en mayores de 18 años. Las tetraciclinas y la aminociclina están en un salmón, una naranjita. Esto es un 16, creo. En el 2013 había solamente 16% de estreptococos resistentes y fue aumentando hasta llegar a 28,6. ¿Sí? Para ver un poco a lo largo de los años cómo fue aumentando la resistencia. Bien. Indicaciones un montón tiene, pero bueno, les había dicho que se acumulaba en hueso, así que las infecciones por estafilococo meticilino resistente en osteomielitis puede ser una opción, una indicación. Neumonías graves de la comunidad, infecciones por uretritis no gonocóxicas, infecciones por riquecias, infecciones por clamidiófilas, la brucelosis también, infecciones por Bartonella, que es la enfermedad por arañazo de gato, eso se ve mucho en pediatría. Sí. El tratamiento del acné severo, a mí una vez me dieron tigeciclina para... Decía los dermatólogos que te dan el Sevocler que tiene tetraciclina nomás, o sea, te dan como... Pero bueno, me dieron tigeciclina y yo había hecho esto y dije, pero yo no quiero tomar tigeciclina. Para un brote que tenía acá. Dios mío, bueno, me pareció mucho, pero... Y te lo dan un mes. Un mes tomando tigeciclina. Para cualquiera, Sevocler también tiene tetraciclina. Sí, bueno. Así que para que vean la amplitud y con qué facilidad se receta, ¿no? Antibióticos que son de amplio espectro. Bien, la enfermedad de Lyme, que es una infección producida por Borrelia burgdorferi. Profilaxis para Plasmodium, pero en caso de resistencia a la cloroquina. Sífilis primaria y secundaria en alérgicos a la penicilina. ¿Sí? Bien. Pero sobre todo, siempre que usamos tetraciclinas tienen que tener una indicación justificada, ¿sí? Porque la osteomielitis por ahí se puede utilizar otro fármaco, pero si es un SANR vas a tener que buscar un fármaco que ingrese hueso, que es un problema que ingrese a hueso, no todos los fármacos se van a concentrar ahí, ¿sí? Entonces tenés que buscar un fármaco que por sus características farmacocinéticas lleguen al lugar que vos querés, que es el hueso, y que además tenga acción sobre un germen que es resistente. Entonces, en ese caso se justifica, pero si no, por eso muchas veces son segunda opción o segunda línea, ¿sí? Exacto, sí, sí. Bien.
¿Por qué no corre? Ahí. Bien, la tigecyclina tiene su indicación aparte, por lo mismo que les decía. En general son infecciones que justifiquen su uso. Infecciones intraabdominales o de partes blandas por gérmenes multiresistentes. Infecciones por el enterococo banco R. Es un enterococo resistente a la vancomicina. ¿Sí? Infecciones por Acinetobacter. Enterobacterias productoras de carbapenemasas. Sí, son todos gérmenes que tienen mecanismos de resistencia. Bien, no está aprobada en niños y en embarazadas. Y en el 2016 la FDA sacó un comunicado como de advertencia que se vio que el uso de tigecyclina aumentaba la mortalidad por todas las causas. Entonces, claro, entonces es como una warning, dice. Warning. Ojo que se vio en un estudio multicéntrico, qué sé yo. Bueno, pero no se deja de usar. Es como un aviso, entonces, y una alerta que no lo vas a usar así deliberadamente. Este no toca hormonas, pero sí Acinetobacter, ¿no? Claro. Y el otro no ha fermentado. Exactamente. Muy bien. Cuando vayan a rendir, lo llevan al compañero. Rinden en equipo. Bien. Bueno, esto si quieren le sacan una foto, no lo vamos a leer porque si no, no llegamos más. Queda mucho. Queda un montón, pero ahora creo que voy más rápido. Esta sí tiene así contraindicado en menores de 8 años y en embarazo es un fármaco clase D. De todos los que vimos, creo que es el que tiene una clase más alta, ¿sí? O sea, no lo vamos a dar en embarazadas. Ahora les explico por qué. Los efectos adversos más importantes son los gastrointestinales, el clásico NBD, náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Úlceras también, úlceras esofágicas, se vio con la tetraciclina, creo sobre todo, y la pancreatitis más asociada a la tigecyclina. Fotosensibilidad y reacciones de hipersensibilidad cutánea también es frecuente. La toxicidad hepática también es frecuente, pero en un grupo etario que son los niños y las embarazadas son las más susceptibles. Toxicidad renal y la pigmentación de los dientes se ve, ¿sí? Y la acumulación ósea en fetos que produce alteraciones en el desarrollo, por eso no le damos a la embarazada tetraciclinas. A la embarazada no da ninguna, sí, ninguna en todo el grupo, perdón. Y en niños también se vio hipertensión endocraniana benigna, pero bueno, es más infrecuente, ¿sí? Se tienen que acordar de los efectos adversos gastrointestinales, de la pigmentación de los dientes, de la acumulación ósea en el feto, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Achiqué un montón, sí. Igual todos sabemos que no nos va a tener efectos adversos. No. Yo porque tengo el apoyo de la diapo, pero es difícil acordarse, yo lo entiendo. Estos que tienen interacciones, ese cuadrito así, las tetraciclinas tienen interacciones con otros fármacos. Cuando se la combina con rifapicina, carbamazepina y barbitúricos, lo que ocurre es que aumenta el metabolismo de las tetraciclinas, entonces disminuye la concentración plasmática de las tetraciclinas. Cuando combinas tetraciclinas y anticoagulantes, aumenta la concentración plasmática de las anticoagulantes. Por eso se pueden acordar de anticoagulantes y dioxina. No, todo no, pero lo importante es que tiene interacción, ¿sí? Bien, disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, ¿sí? Bien, y este gráfico es para que vean cómo disminuye la absorción y la concentración en plasma de las tetraciclinas cuando se combinan con cationes como el aluminio o cuando lo combinas con leche, ¿sí? Porque tiene calcio y algunas tienen hierro también. Bueno, esto lo hicimos el año pasado, descansamos, pero me parece que ahora no quieren descansar. Seguimos adelante. El año pasado quisieron descansar. Pero no era virtual, yo fui una de las primeras que di presencial. Tengo 15 minutos. Bien. Esto no lo vamos a hacer, eran las preguntas que les iba a hacer, pero no vamos a llegar, así que sigo de largo. Bien, pasamos a otro grupo.
¿sí? Todo lo que vimos eran los antibióticos que inhibían la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Va bien o están haciendo...? ¿Están... A mí ya no me entra información. No te entra más información, sí. Ya siempre. Sí, yo sé que es re largo, sí. Es un montón para una clase. Es para una clase mucho, ¿no? Al lado de la clase era re poco, al lado de... Díganme a mí que la tengo que hablar. Bien, entonces, vamos con un segundo grupo de antimicrobianos que inhiben la síntesis de ADN, ¿sí? Lo que vimos fue inhibición de síntesis de proteína, esto es ADN. Vamos a tener dos grupos, las fluoroquinolonas y el metronidazol. Metronidazol está él solito ahí. Bien, entonces, fluoroquinolonas. Norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. ¿Sí? Bien. ¿Les suena algún nombre de esto? ¿Ninguno? Siempre de las mujeres. Bien. Acuérdense de norfloxacina, ciprofloxacina y levofloxacina, estas tres. ¿Sí? Bien, las tres primeras, acuérdense de las tres primeras. Son los únicos que no tenemos. Bien, entonces son bactericidas, tienen actividad contra los bacilos gram negativos, algunos pocos gram positivos y anaerobios, pero solo los de cuarta generación. Ojo con eso. Ahora vemos. Bien. El mecanismo de acción es diferente, ya no vamos a hablar de ribosomas. Vamos a hablar de enzimas que enzimas necesarias para que se produzca la replicación, la transcripción, la reparación del ADN, ¿sí? Entonces tenemos dos blancos, la ADN girasa y la topoisomerasa 4, ¿sí? Esos son los dos blancos de acción de las fluoroquinolonas. Entonces, la ADN girasa lo que hace es, a ver cómo se los explico. Cuando se está haciendo la replicación del ADN, lo que le pasa al ADN es como que se superenrolla. Se enrolla y para tratar de compensar ese superenrollamiento, lo van a ver así en los libros, la ADN girasa introduce nódulos negativos, ¿sí? El superenrollamiento se dice que es positivo y lo que hace la girasa es romper el ADN y reparar el ADN, ¿sí? Y va proponiendo nódulos negativos. Con eso compensa ese enrollamiento. Y la topoisomerasa 4 lo que hace es dividir las células hijas. Cuando vos tenés el ADN duplicado, quedan unidos y esa enzima rompe la unión, ¿sí? Pero yo creo que para mí lo importante es esto, que actúan a nivel de la síntesis del ADN, que inhiben esa síntesis y que tienen estas enzimas como blanco de acción. ¿Sí? La girasa y la topoisomerasa 4. Las células eucariotas no tienen topoisomerasa 4, tienen la topoisomerasa 2. ¿Sí? Tienen otro tipo. Bien. Con respecto a la resistencia, lo más importante es la producción de mutaciones en genes que codifican para esas enzimas, para la ADN girasa y para la topoisomerasa. También hay bombas de flujo, bueno, alteración de la permeabilidad. Lo importante de esto es que generan rápidamente resistencia, por eso también son drogas que deberían reservarse, pero se usan bastante. ¿Sí? Bien. Se vio aumento de la resistencia en pseudomonas, en estafilococo, en enterobacterias, el Streptoneumoniae también se ve cada vez más resistente a la fluoroquinolona. No es que no quiero que se acuerden esto, ¿no? De cómo va a aumentar. O sea, en realidad el concepto es que los antibióticos, el uso de los antibióticos genera resistencia, ¿sí? Que hay que por ahí concientizarse más en eso, ¿no? Bien, bueno, entonces, las fluoroquinolonas también penetran dentro de la célula, así que son importantes para infecciones por microorganismos intracelulares, clamidia, micoplasma, legionela, ¿sí? Entonces, las dividimos en generación también. La primera es el ácido nalidíxico, no quiero que se lo acuerden, solamente fue una de las primeras fluoroquinolonas que por sus características farmacocinéticas solamente son útiles para infecciones urinarias, ¿sí? No se pueden utilizar para otra cosa, pero en realidad ya no se utiliza tanto. Las de segunda generación, ciprofloxacina y norfloxacina, esas dos quiero que se acuerden,
van a tener cobertura para bacilos gram negativos y bacterias atípicas. Y las de tercera generación, levofloxacina, quiero que se acuerden de esa, amplía también, además de los bacilos gram negativos, los cocos gram positivos. Y la última, que es la moxifloxacina, es la que tiene cobertura para anaerobios, ¿sí? Es la de última generación. O sea que en realidad se tiene que acordar de cipro, norfloxacina, levo y moxi. Pero esta es la última. Bien, entonces, tiene buena biodisponibilidad por vía oral. También tiene interacción con cationes como el aluminio, magnesio o suplementos de hierro. Viene en preparaciones endovenosas y oftálmicas, ¿sí? Se distribuyen bastante, ampliamente. Vamos a tener concentraciones altas en orina, por eso las utilizamos en infecciones urinarias, riñón, en pulmón, por eso se utilizan para infecciones respiratorias, como la levofloxacina, el líquido sinovial. Dentro de las células, macrófagos y neutrófilos, pasa la leche materna y atraviesa la placenta. La ciprofloxacina y la norfloxacina tienen metabolismo mixto, renal y hepático. Y la levo solo eliminación renal y no se modifica por el metabolismo, ¿sí? O sea, bien. ¿En el grupo hay diferencias? Hay diferencias, algunas diferencias, sí. Sobre todo con el metabolismo, ¿sí? Sí, ahora las vemos, sí, tienen algunas diferencias, sí. La moxifloxacina la vamos a contraindicar en insuficiencia hepática, y estas sí se tienen que ajustar, las que más se eliminan por orina, si hay insuficiencia renal, ¿sí? Bien. Acá yo les puse por separado el espectro de acción de la cipro, creo, sí, y la levo con la moxi. En realidad son muy similares, ¿sí? No es que tengan grandes diferencias, pero la levofloxacina, como se utiliza más cubre más el estreptococo, entonces por eso es que se los puse por separado. Entonces, ciprofloxacina, gram negativos entéricos, esto tiene que haber sido rosa, pero bueno, quedó medio violeta. Escherichia coli, Klebsiella y Proteus, Haemophilus, Pseudomonas, Legionella. La Legionella, ¿es gram negativo o intracelular? ¿O tiene las dos? Gran variable. Es gran variable. Bueno, porque en algunos lados lo puse en rojo. Sí, se te va a complicar. En algunos lugares lo puse rosa y en otros lo puse verde. Porque los anaerobios son gran variables. Es eso, sí, claro. Pero bueno, cubre la Legionella. También cubre los atípicos, como Mycoplasma y clamidia, y tiene cobertura para el estafilococo y para el enterococo, pero no para el Streptoneumoniae, la cipro, ¿sí? Ah, bueno. Es como la cefalosporina. ¿Cómo? Es como la cefalosporina, dice que la cefalosporina aumenta generación y te vas para los gram negativos. Claro. Está al revés, aumenta generación y te vas para los gram positivos. Bien. ¿Sigo? ¿Sigo? Ya están quemados. Bueno, vamos con las quinolonas respiratorias. Por eso se los puse por separado. La levofloxacina y la moxifloxacina tienen mayor cobertura con el neumococo. Por eso se las denomina quinolonas respiratorias y las podemos usar para infecciones, para neumonías, por ejemplo. Pero también cubre bacilos gram negativos, el estreptococo y el estafilococo, SAM-R y SAM-S, gérmenes atípicos, Mycobacterium tuberculosis y las anaerobios, solo la moxiciclina, que es la de última generación, ¿sí? Bueno, les veo cara de... no doy más. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Vamos a seguir, dale. Entonces, la norfloxacina, que ahí les puse, es de segunda generación, la vamos a usar para infecciones del tracto urinario, ¿sí? La dan sobre todo ahí, pues tiene donde alcanza más concentraciones. Pero ¿qué pasa? Se reservan para infecciones complicadas, no es la de primera línea, ¿sí? Solo para infecciones complicadas. La ciprofloxacina también la podemos utilizar para infecciones del tracto urinario, prostatitis,
diarreas bacterianas, infecciones de piel y partes blandas en pie diabético. ¿Se acuerdan que era tratamiento combinado con la clinda? Una que vimos hace un montón. Infecciones intraabdominales, enfermedades respiratorias también, osteomielitis y TBC. Y la levofloxacina, que era la quinolona respiratoria, sobre todo para infecciones respiratorias, neumonías o sinusitis. ¿Sí? ¿Cómo? No, para otitis. Ah, sí, sí. Sí, otitis, me faltó otitis. Bien, efectos adversos, como son de gran espectro, de amplio espectro, puede producir diarrea por Clostridium difficile. Lo que tengo acá en amarillito es lo más frecuente: náuseas, vómitos, malestar gastrointestinal, cefaleas, mareos y convulsiones en pacientes, sobre todo con antecedentes de epilepsia. Esto no es frecuente, pero siempre que estudias quinolona se acuerdan de la rotura del tendón de Aquiles. No es frecuente, pero lo vamos a ver sobre todo con levofloxacina en deportistas o pacientes añosos, ¿sí? Pero es como algo que asocian rápidamente con las quinolonas. Salió en muchos lados de la rotura del tendón. Claro. Por deportistas, no sé. Sí, por eso, deportistas o añosos. Este no es tan frecuente, pero es grave, o sea, uno de los efectos adversos más graves con la prolongación del QT, fotosensibilidad y erupciones. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos? Bueno, acá lo tengo. En realidad son fármacos categoría C, pero tratamos de no darlos en embarazadas y en niños pequeños. ¿Sí? Tiene interacciones también. Las más importantes sería la interacción con warfarina, porque aumenta el tiempo de protrombina y tiene riesgo de hemorragias. La interacción con antiarrítmicos por la prolongación del intervalo QT. Con hipoglucemiantes, porque disminuye la glucosa en sangre y puede producir hipoglucemia. Con los cationes y antiácidos por la disminución de la absorción. Y bueno, y nada más. Hay otros, pero no importa. Entonces, por sus efectos secundarios graves o potencialmente graves, se propone restringir su uso ambulatorio indiscriminado y reservarlas para determinadas enfermedades graves. Estos son comunicados, ¿sí? Que son recomendados. Se da un montón igual, pero bueno. Sí. La cipro también se puede dar por infección urinaria. Bueno. A ver qué más les puedo dar. Nos van a echar. Bueno, nos quedan, sí, metronidazol. Nos van a echar a todos, pero tranquilo. Sí. Igual si pasas la diapo queda firmado también. Dale. Dale. Hacemos así. Porque no voy a llegar. ¿Podés decirnos las cosas Espero que más la siguiente importantes? linda como las últimas. Bueno. Metronidazol. ¿Sí? El metronidazol lo vamos a utilizar sobre todo para infecciones de anaerobios, ¿sí? Parásitos también, pero sobre todo es la otra opción cuando aclindamicina también se puede utilizar. Lo que produce el metronidazol son radicales libres y eso va directo al ADN y lo daña, listo. Se interrumpe la síntesis de ADN, ¿sí? Se puede dar por vía oral, por vía endovenosa, tópico, intravaginal. ¿Sí? Se metaboliza por el hígado a través de la citocromos. También se tiene que ajustar la dosis porque tiene eliminación renal cuando hay insuficiencia renal o hepática. Esta es la cobertura más importante, ¿sí? Anaerobios, gram positivos, bacilos negativos. ¿Sí? ¿Cómo? Miren óvulos, por eso, sí, intravaginal. Los protozoos, Helicobacter pylori más o menos, ¿sí? Y no es activo para las bacterias aerobias, para las aerobias no, y los anaerobios que están en la boca, ¿sí? No los de la boca, pero sí para todos los demás anaerobios. ¿Mordedura no? No, la mordedura no le damos metronidazol, damos amoxiclavulánico, ¿sí?
A ver. Indicaciones. Escuchen, indicaciones. Infecciones por gérmenes anaerobios, abdominales, infecciones de cabeza y cuello y abscesos, incluido el cerebral. Porque se acuerdan que la clinda, absceso cerebral, no. ¿Sí? Bien, ahí tienen las indicaciones clínicas. Se utilizan para profilaxis quirúrgicas en cirugías abdominales o ginecológicas. Sigo. La dosis no, las interacciones. Efectos adversos. Los frecuentes son más que nada náuseas y vómitos. Disminuye el apetito. Los graves son los neurotóxicos, pero son infrecuentes, ¿sí? Puede teñir la orina de color marrón o roja. El sabor metálico también es frecuente en la boca. Después se dice cuando consumí alcohol, ¿no? Tienen, sí, me olvidaba. Está contraindicado el alcohol por el efecto disulfiram, ¿sí? En embarazo es categoría B, ¿sí? Lo podemos dar, pero lo tratamos de evitarlos en el primer trimestre, porque hay estudios en animales que producen teratogénesis y también alguna relación con el neuroblastoma, con tumores, ¿sí? Por eso en el primer trimestre no lo damos. Y la lactancia está contraindicada. Bien. ¿Sí, ¿están ahí? Bueno, ¿los voy pasando? No, pero no me van a... Si acá 3 segundos, le ponemos pausa rápido el video. Todo porque quieren decir por dos. No. Bueno, ahí lo ponemos por igual poner pasarlo. 0,5. Y aunque lo veamos. La trimetroprima, el cotrimoxazol es una opción en infecciones urinarias también, así que por ahí lo pueden ver en los trabajos prácticos, le dicen a los profes, pueden profundizar ahí. Bien, esta no. Las indicaciones del cotrimoxazol, ¿sí? Infecciones de piel y partes blandas, incluso para el estafilococo meticilino resistentes, las infecciones urinarias bajas no complicadas, las infecciones por el neumocistis girovesis es primera línea, la profilaxis para infecciones de neumocistis girovesis y toxoplasmosis es segunda elección para las infecciones por toxoplasmosis. Para anocardiosis, bueno, Stenotrophomona maltófila son menos frecuentes. A ver ahí. Tiene bastantes efectos adversos, sobre todo por el componente sulfametoxazol. No sé si les aclaré, trimetroprima, sulfametoxazol son dos antibióticos, ¿sí? Que se dan juntos porque tienen sinergia y eso hace que se vuelva con una función bactericida. Si no, los dos por separado son bacteriostáticos. Esto es porque estos dos antibióticos actúan en la inhibición de la síntesis del folato. El folato es necesario para la producción de purinas y pirimidinas. Actúan a diferente nivel, ¿sí? Entonces, lo que hace es esto, un efecto sinérgico. Bien, entonces las reacciones cutáneas, alteraciones hematológicas con anemia hemolítica, la hepatotoxicidad, todo generalmente el efecto adverso viene relacionado al sulfametoxazol, ¿sí? Por el sulfa. Aumento de la bilirrubina con riesgo de kernicterus, por eso en la mujer embarazada lo vamos a evitar durante el primer trimestre, ¿sí? Y por el componente trimetroprima, los efectos adversos están relacionados al déficit de ácido fólico, porque el último paso, que es el que inhibe la trimetroprima, también es común en células eucariotas, ¿sí? Entonces podemos tener anemia megaloblástica, leucopenia o neutropenia. Bien. A ver, contraindicaciones, embarazo, primer y tercer trimestre, en menores de 2 meses, la hipersensibilidad, no se recomienda en embarazo y lactancia, droga C y D, igual van a ver que por ahí en el trimestre del medio se puede usar, ¿sí? En chicos chiquitos es por el riesgo de toxicidad hepática. Pueden tener reacciones cruzadas en con otras drogas que contienen sulfamidas. ¿Sí?
Bien. Nitrofurantoína y fosfomicina, ¿se acuerdan? Son los antibióticos que les dije que no comparten mecanismo de acción, pero la única indicación es la de infecciones urinarias bajas, no complicadas, ¿sí? Es recortito esto. Ojo en la pared y la otra. Exacto. Bien. Lo van a echar, ¿cómo pasar el cabo? Sí, bueno. Perdón. No me quiere escuchar. Bueno. Ya sabes. No, profe, esto no podemos. Saque de antibióticos. No puede ser en una sola. No, es demasiado. Antibiótico parte 4. No, o elegir qué antibióticos. Pero bueno. Sí, o pedir más horas en el aula igual. No, igual es demasiado de cara esa. No, yo no lo sé. Como que para que O yo tener más capacidad de resumen. Es que tampoco es que se puede resumir. O sea, es que son muchos temas por una sola clase. Claro. Bien. No, esto no complicar que no sea Bueno, les dejo, lo que quería darles es esto. Ah, sí, Ay. Carlos, caso. No, este es el cuadrito de categoría, según la FDA. ¿Y los casos con las respuestas puede ser o no? Sí, si quieren. A ver, esperen. Claro, porque pueden ser preguntas. No creo. No van a poner ahí una pregunta. Bien, estos son como un multiple choice. A la anafilaxia, enfermedad A. Ay, pará. ¿Por qué no? A ese para saber. Ah, pará. Ahí. Para saber el aerobio. Pará. Ay, perdón, estoy haciendo cualquiera. Ahí. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bueno. Ay, no nos sacamos la foto. ¿Ves?